Buenos días. Saludos. Hace mucho tiempo no estaba frente a tanta gente. Pero bueno, el Señor lo quiso así. Y ahora entiendo un compañero que le tocaba exponer y se le olvidaba todo. Espero que a mí no me pase lo mismo. Bueno, abramos nuestras Biblias en Hebreos 12, por favor. Del verso 1 al 13. Hebreos 12. Bien, ¿estamos ahí? Ok, vamos a leer del verso 1 al verso 13. Yo lo voy a hacer diferente. Voy a leer en otra versión, ¿ya? Y ustedes me van a seguir de acuerdo a lo que yo vaya diciendo. Hebreos 12, del 1 al 13. Bien, empecemos. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado, que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz, sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora, sentado en un lugar de honor junto al trono de Dios, piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de los pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes aún no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento que Dios les habló a ustedes como a hijos? Él dijo: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y corrige todo el que recibe como hijo. Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de su hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son, Si Dios no los disciplina a ustedes como lo hace con todos sus hijos, quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces, ¿acaso no deberíamos someternos aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron. Pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies, a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Bien, ¿me siguieron ahí? Ok. Oremos. Bueno, Señor, te damos gracias, Padre. Hoy venimos a ti, Señor, en humildad, Padre, pedirte, Señor, que abra nuestros corazones, Señor, que los hagas sensibles a tu palabra, Señor, y que a estos días de acabar con este año, Señor, nos quede como enseñanza para empezar el otro, Señor. Te amamos, Dios, te glorificamos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, este estudio tiene un nombre. El nombre que le puse se llama La disciplina de Dios en la carrera. Quisiera dar una pequeña introducción de lo que es el libro. El libro se llama Hebreos, pero parece que no iba dirigido a los hebreos. Este libro iba dirigido a unas personas judías que habían decidido en algún momento tomar la decisión de convertirse al cristianismo, ¿ya? Por algún modo estas personas estaban desalentadas en el cristianismo, pues esto es más o menos en los años 60 y 90 después de Cristo, en el año 60 y 90.
y ellos estaban esperando la venida de Cristo, ¿ya? Y aún no pasaba. Muchos de estos judíos querían volver a la ley de Moisés, ¿ya? Porque estaban siendo perseguidos, porque estaban siendo azotados, tenían muchas dificultades y no querían seguir en ese camino. También podemos hablar de Hebreos que no conocemos el escritor, pero el mensaje que nos dejó aquí es muy importante y nos anima a que continuemos nosotros la carrera. Vemos también que él habla de una carrera y habla de un tipo de deporte, ¿no? Y habla de un atleta. Se cree que más o menos en estos años se estaban celebrando los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. Por ahí el nombre de darle a este estudio la carrera y nombrarnos a nosotros como atletas del Señor, ¿ya? Si bien los cristianos quizás no estuvieran totalmente involucrados en esta actividad, ya que las competencias daban pie para excesos paganos, de allí el escritor toma el mundo de los deportes, las imágenes de los espectadores, las vestimentas y las condiciones de los competidores y la competencia misma. Aquí vemos que el escritor quiso ilustrar ese deporte y vamos a ver que a medida que vamos corriendo el estudio, pues vamos a enfocarnos como si nosotros fuéramos esos atletas y estuviéramos en una carrera cada uno. Quise dividirle el estudio en 4 partes. La primera parte se llama la mirada puesta en Jesús, ¿ya? Esa es nuestra meta. La segunda parte se llama aceptar la disciplina. La tercera parte dice soportar las dificultades. Y la cuarta parte dice permanecer en la carrera siendo fuertes. Quiero que se les quede esto, ¿no? Y recuerden el nombre del estudio, la disciplina de Dios en la carrera. Entonces vamos al versículo 1 de Hebreos 12. Vamos a leerlo. Por tanto nosotros también, y lo voy a leer como está en sus Biblias, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Notemos algunos puntos que están en este versículo. El escritor habla de nuestro tan grande nube de testigos. Hay 2 significados que le podemos dar a esta palabra. Una de ellas es que los testigos se refiere a una persona que contempla la escena que está ante él. Sus ojos y sus oídos le dicen lo que está sucediendo. Que una persona es capaz de hablar acerca de lo que ha visto y ha oído, ¿ya? Este es uno de los significados que tiene la nube de testigos. Pero el escritor quiso darle a este nombre nube de testigos a lo que hablaba en el capítulo anterior, en el versículo 11. Hablaba de los héroes de la fe, ¿ya? No sé si alguno de ustedes ha leído ese capítulo, perdón. Ahí nos habla de unos héroes de la fe y por lo tanto él nos expresa que estos héroes de la fe, a medida que pasaban su vida, eso sería testigo para nosotros. ¿Testigo de qué? De cómo debería ser una vida en Cristo, ¿ya? De todo lo que tuvieron que soportar y al final llegar a una meta. Entonces aquí dice, los testigos no están callados. De hecho el escritor de Hebreos dice acerca de Abel, y esto lo vemos en el capítulo 11, versículo 4. Vayamos allá, ahí atrásito de ustedes, de lo que estamos viendo. Y dice, y por la fe él habla todavía, aunque esté muerto. ¿Bien? Entonces ahí vemos algo claro, ¿no? Tenemos unas vidas de unos hombres de fe, las cuales podemos tomar como ejemplo para nuestra carrera. Recordemos que vamos a hablar de lo que es la carrera individual, carrera que tenemos y emprendemos nosotros cuando aceptamos una vida en Cristo. Dice, hablan, pero lo hacen por medio de las páginas de las Escrituras. Ellos nos alientan, por así decirlo, ya que la carrera que corremos tiene que ver con la causa de Cristo. Por medio de sus voces bíblicas, ellos nos alientan en nuestra competencia de fe. Los testigos nos rodean porque tienen intereses de nuestros logros. Bien, teniendo esto claro y sabiendo a lo que se quería referir el escritor con esa nube de testigos, sigamos con el versículo. Él habla aquí de despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Recuerden que la primera parte del nombre que le di al estudio es la mirada puesta en Jesús, ¿cierto? Esa es
la meta y el objetivo de nosotros. Vamos a ver por qué. El escritor habla aquí de una clase de estorbo. Dice, despojémonos de todo lo que nos estorba. Vayamos a ese tiempo, de pronto en ese tipo de carreras, esos atletas, no sé cómo era su vestimenta, sé que no es como la de ahora, pero me imagino que era con esas togas grandes y con esas faldas, no sé, y de alguna manera les estorbaba para su competencia, ¿no? También había algunos y no había herramientas como para que algunos fueran en su cuerpo, en su físico muy atléticos. Entonces algunos tenían unos kilitos de más, ¿cierto? A esto quería ilustrar el escritor, quitar todo lo que nos estorba, todo lo que hace que podamos caer, esa indumentaria o ese peso físico en nosotros. La pregunta es, ¿cuáles son los impedimentos que nos estorban a nosotros? Miremos lo que dice Lucas 21:34. Amén. ¿Estamos ahí? Dice Jesús, está alerta, no sea que vuestros corazones estén cargados de disipación y embriaguez y de las preocupaciones de la vida. Aquí lo leí en otra versión, pero dice lo mismo que dicen en sus Biblias. Y es interesante, mire, habla de las preocupaciones de la vida. Esas preocupaciones de la vida son estorbos, ¿cierto? Pero en algún momento pueden convertirse en pecado. Por eso miremos lo que dice Pablo en Colosenses 3:8. Pero ahora también deja a vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. De alguna manera lo que entendemos nosotros es que nuestra carrera no es con nuestro hermano, ya nuestra carrera no es con mi esposa, no estoy compitiendo con mi esposa, no estoy compitiendo con mi vecino o con el pastor. Nuestra carrera es con esto, ¿ya? Con la ira, con el enojo, con todo ese pecado que nos puede envolver en algún momento, ¿ya? La pregunta es, ¿quién va a ganar? ¿Va a ganar tu enojo? ¿Va a ganar tu rabia, tu orgullo, tu soberbia? ¿O vas a ir tú por ese premio? Hay que tener en cuenta esto. El escritor también nos habla del pecado y nos dirige directamente al pecado. Quitémonos todo aquello que nos retrasa o nos retiene, y especialmente aquellos pecados que se enredan tan apretadamente alrededor de nuestros pies y nos hacen caer. Recordemos una historia en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó con Eva? ¿Cómo cayó Eva en ese pecado? Ella deseaba obtener sabiduría, ¿ya? El último mandamiento de la ley de Dios prohíbe la codicia, y este mandamiento sirve en realidad como resumen para indicar que los mandamientos que le preceden están dirigidos implícitamente en contra de la codicia del hombre. Este es un gran problema, la codicia, ¿ya? Es un gran pecado, nos puede hacer caer en cualquier momento, nos puede hacer desviar de nuestra carrera. Y ese es el problema de todo, la palabra lo dice, ¿no? ¿Cómo dice la palabra? El amor al dinero es la raíz de todo problema, ¿cierto? La raíz de todos los males. Ese es el problema, la codicia. Cuando yo codicio, cuando yo deseo tener más de lo que el Señor me ha dado, cuando no me siento satisfecho con lo que el Señor me ha dado, eso es un estorbo para mi carrera. El escritor también habla de carrera. Cuando el escritor nos exhorta a correr con perseverancia la carrera que nos está señalada, él hace eco a las palabras de Pablo. Lo miramos en 2 de Timoteo 4:7. Y estas son unas palabras que yo desearía decir al final de mi carrera. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Cuántos de nosotros tendríamos ese privilegio de decir eso? He guardado mi fe, viéndonos ya en las últimas, ¿no? Pablo se veía en las últimas y él coronó. Él supo que acabó la carrera, que guardó su fe. De alguna manera aquí el escritor nos dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Él usa la palabra paciencia. Esa palabra paciencia tiene un significado. Significa, es la cualidad de resistir con firmeza, con la confiada expectativa de un fin deseado, a pesar de las dificultades del desánimo.
y de las circunstancias desalentadoras y a menudo del sufrimiento repetidas veces. Esta palabra paciencia, y lo vemos en el primer versículo, nos quiere decir que esta carrera no es a corto plazo, ¿cierto? Esta carrera es una carrera a largo plazo, lleva un proceso, ¿ya? Lleva un aprendizaje, lleva una disciplina. Miren lo que dice 1 Corintios 9, 24, 27. Y aquí Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Y qué nos quiere decir aquí Pablo? De alguna manera en ese tiempo había un premio, ¿cierto? Para la persona que ganara, el atleta que ganara, una corona, y él la llama corona corruptible, pero hace el contraste con la corona que nosotros vamos a obtener, que es una corona incorruptible. Y aquí nos habla de que no va a ser fácil, de que tiene que haber un sacrificio. Él nombra aquí, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No va a ser fácil. Y el contexto de la palabra dice que no va a ser fácil. Y el contexto de la palabra dice que no es fácil ser cristiano. En 2 Timoteo 2:5 dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Ahí nos muestra la otra cara, ¿cierto? Yo no puedo llegar a la corona porque me siento bueno, porque sé que voy a la iglesia todos los domingos, ¿ya? Porque creo que la iglesia me va a salvar o porque creo que como mi papá aceptó a Cristo, entonces yo también por consecuente lo he aceptado. De alguna manera tiene que haber un sacrificio. Y él dice, no es coronado, sino lucha legítimamente, ¿ya? Entonces al Señor no se le va a pasar eso. No nos podemos saltar al Señor, no le podemos hacer trampa, ni meternos por aquí, ni tomar este atajo, no podemos hacerlo. Vamos al verso 2 de Hebreos 12. Recuerden que estamos viendo el primer tema, ¿no? Puesto los ojos en Jesús. Esa es nuestra meta. Dice aquí, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Acá hay un ejemplo muy interesante, y el escritor de Hebreo no lo nombró en el capítulo 11 como héroe de la fe, no lo nombró a Jesucristo, pero aquí le da una importancia más relevante, y lo nombra como el autor y el consumador de la fe, ¿ya? Él es el creador y el finalista de la fe, él es el alfa y el omega de la fe, ¿ya? Él fue el que creó esta fe. Debemos de seguir el ejemplo del Maestro. Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Qué mejor ejemplo tendríamos nosotros sino la vida terrenal de Jesucristo? Lo que tuvo que vivir aquí. De alguna manera eso nos tiene que servir como motivación para nosotros poder seguir esta carrera. No tenemos tiempo de mirar a nuestro alrededor, debemos de mantener nuestros ojos enfocados en Jesús y debemos hacerlo sin distracción. Aquí hay algo importante y quiero que se les quede esto, nuestra mirada siempre tiene que estar en esa meta, en Jesucristo, ¿ya? Nuestro ejemplo a seguir esa carrera tiene que ser Jesucristo. Por el contrario, nuestros ojos no deben de estar enfocados en hombres, ¿ya? Yo no quiero seguir la carrera como la sigue Hernando, o yo no la quiero seguir como la sigue Carlos, o como la sigue alguno de ustedes. Yo quiero hacer mi carrera como la hizo Jesucristo, y eso tiene que quedar claro. Nuestros ojos no tienen que estar puestos en un hombre, nuestros ojos tienen que estar puestos en el Señor. El escritor de Hebreo no pone el nombre de Jesús entre los héroes de la fe y le otorga un reconocimiento especial, ya que lo llama el autor y el perfeccionador de nuestra fe. Miren esto, Dios ha dado a cada hombre una medida de fe.
La fe que tengo en mi corazón es un don de Dios. Miren lo que dice Efesios 2:8. Vayamos allá. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ya? Tu fe no la creaste tú. Esa fe te la ha dado Dios. Esa fe para seguir la carrera te la ha dado Dios. Pero esa fe tiene que ir en aumento, ¿no? A medida que vas pasando esa carrera, hasta lograr decir, he peleado la buena batalla, he logrado el objetivo, he guardado mi fe. Aquí en este versículo también habla del gozo puesto delante de él y habla de Jesucristo. ¿Cuál era el gozo que estaba puesto delante de Jesucristo? ¿Cuál era el gozo que tenía él al haber recorrido toda esa carrera? El gozo de él es habernos salvado a nosotros. Ese era su objetivo en su carrera, haber dado su vida por nosotros, haber puesto en vez de nosotros, que era el lugar de nosotros, se puso él. Para obtener el gozo que Dios planeó para él, Jesús obedientemente sufrió la agonía de la muerte. Vale decir que Dios le fijó a Jesús el camino del sufrimiento, pero más tarde le llenó de gozo. Ahora Jesús es nuestro ejemplo a correr la carrera. Habrá dificultades en el camino. Dios no nos promete una vida fácil. En Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. Después que él describe las características de los cristianos en el Sermón del Monte, él dijo, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan cada clase de mal contra vosotros mintiendo. Esto lo dice Mateo 5:11. Qué bueno que estas palabras siempre las recordemos cuando estemos pasando una prueba, ¿no? Cuando estemos siendo no azotados como fue el Señor, sino verbalmente por algún compañero o alguna persona que por algún modo no quiera a las personas que creen en Cristo. Recordemos estas palabras. Recordemos que no vivimos lo mismo que vivió Jesús. ¿Ya? Nos ha tocado fácil. También dice menospreciando el oprobio. Esto significa vergüenza. Los judíos que demandaron la crucifixión de Jesús querían ponerle bajo la maldición de Dios. Sabían que Dios había dicho en Deuteronomio 21:23, porque maldito por Dios es el colgado. Y anteriormente dice colgado en un madero. Miren, Dios usó esto que él mismo había dicho, porque maldito es el colgado, lo usó para liberarnos a nosotros. ¿Ya? Él tomó sobre sí la maldición para liberar a su pueblo y para experimentar con ellos el gozo que Dios había puesto delante de él. Por cierto, el autor y el perfeccionador de nuestra fe triunfó, y lo dice ahí en la parte última del versículo 2, cuando se sentó a la diestra de Dios. Esa fue la recompensa de Dios. Estar allá sentado, habernos salvado a nosotros, habernos liberado del pecado. Jesús completó su tarea en la tierra, asumió su lugar en el cielo y ahora le asegura al creyente la ayuda divina en la carrera que está señalada. Miren, esto no es fácil, ¿ya? Pero se va a volver fácil y más pasable cuando estemos caminando con Jesucristo. ¿Ya? No debemos de caminar al mismo ritmo que camina el mundo. En el caso de Cristo, era el gozo de ser capaz de traernos victoria sobre el pecado, libertad sobre el pecado, perdón de pecados, el gozo de ser capaz de redimirnos de nuestra condición perdida. Miren lo que dice Salmos 48, vayamos allá. Dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? Señor, estamos haciendo tu voluntad, y eso me agrada. ¿Bien? El gozo de conocer que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga es suficiente, ¿cierto? Tiene que haber gozo
porque sé que estoy agradando a Dios, porque sé que estoy siguiendo su voluntad, porque sé que estoy haciendo lo que Él me dice. La pregunta es, ¿tiene usted gozo en su vida? ¿Tiene ese gozo en su vida? ¿Sabe usted que está haciendo lo que Dios quiere que haga? Pregúntese cada uno eso. ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? Hay un tremendo gozo en simplemente saber que estoy haciendo lo que Dios quiere que haga. Mi vida está en armonía con el plan eterno de Dios, quien por el gozo que fue puesto delante de Él, soportó la cruz. Cuando Él habla de menospreciando lo oprobio, era un menosprecio para Él. Aquí dice algo interesante. Miremos Mateo 26:39. Mire lo que dice la parte B. Dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo Jesús? Si el hombre puede ser salvado por medio de ser religioso, por medio de ser bueno, por medio de ser sincero, de ser cualquier otra cosa, entonces que pase de mí esta copa. Pero entonces, ¿qué vimos? Jesús bebió esa copa, ¿cierto? Bebió esa copa de ira. Delante de él cayó toda la ira de Dios que nos merecíamos nosotros. Vayamos al verso 3 y 4 de Hebreos 12. Y con estos dos versículos terminamos el primer tema, que es puesto los ojos en Jesús. Dice, considera aquel que sufrió la contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Yo quiero hacer una pregunta y no sé si alguien aquí, ¿alguno de ustedes ha sido martirizado por causa de Cristo? ¿Ha sido azotado? ¿Apiedrado? ¿Ninguno? Ok, está bien, qué bendecidos son. La contradicción de pecadores, aquí está un hombre cuya vida fue marcada por el amor, por la bondad, por las buenas obras. Una vez cuando tomaron piedras para apedrearle, dijo, he hecho buenas obras, he sanado ciegos, he hecho que cojos caminen. Muchas buenas obras he demostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Esto lo dice en Juan 10:32. Y ellos responden, no estamos apedreándote por eso, sino porque tú siendo hombre, constantemente estás diciendo que eres el Hijo de Dios. Pero verá, él salió haciendo el bien y con todo el mayor mal fue perpetrado en contra de él cuando lo crucificaron en la cruz. ¿Ustedes sabían que Jesús fue apedreado? Aquí lo dice, ¿cierto? He aquí un hombre que no hizo sino viene, siendo víctima de uno de los hechos más necios. Aquí está el hombre que proclamó y enseñó el amor como el amor supremo de la vida. Y demostró ese amor siendo matado en la forma más odiosa, recibiendo el veneno del hombre. Tal contradicción de pecadores en contra de él. En otras palabras, no sé si usted en este momento está aquí cansado, agotado, no sé si el Señor le está hablando en este momento a usted, pero esto nos está animando a que debemos de continuar la carrera simplemente por el hecho de lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Ya? En otras palabras, al correr esta carrera enfrentamos dificultades. En ocasiones tendemos a cansarnos, los obstáculos, las vallas, al hacer esta carrera. Tenemos la tendencia a que nos debilitemos en una vida de persecución. Pero he sido bueno. Esto es lo que uno dice. ¿Pero por qué? ¿Por qué me pasa esto? He sido bueno. ¿Ya? ¿Por qué puse la otra mejilla cuando me ofendió? ¿Por qué no le pegué? ¿Por qué no reaccioné de otra forma? Pero entonces recuerden esto. Considera a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores. Dios lo hizo por nosotros. Porque aún no se habéis resistido hasta la sangre. Y aquí vemos, aquí está Jesús luchando en contra del pecado. Y Él resistió hasta el derramamiento de su sangre. Pero usted no la tiene tan mal. Nadie de nosotros ha sido martirizado por nuestra fe en Jesucristo. En pocas ocasiones hemos sufrido algún abuso verbal, no sé si alguno de ustedes, hasta el extremo, en algún momento un abuso físico,
Pudo ser que haya tenido familia que no lo entiende y ustedes hayan experimentado esto, pero en verdad esto es tan poco comparado con lo que Jesús sufrió, con lo que Jesús soportó. Bien, aquí estos 4 primeros versos nos hablan de nuestra meta, ¿cierto? De los puestos ojos en Jesús. No hay ninguna otra manera de ir a esa meta sino puestos los ojos en Él. Vamos a hablar del segundo tema, vamos a hablar de aceptar la disciplina. Y vamos al verso 5 de Hebreos 12, 5 y 6. Y dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dijere, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Este tema es muy interesante. Hagamos la comparación de lo que es un atleta deportivo y lo que vamos a hacer nosotros siendo atletas de Cristo. Un atleta se esfuerza para obtener un premio, ¿cierto? Nosotros tenemos un premio frente. ¿Nos estamos esforzando por ese premio? Un atleta se entrena. ¿Cómo nos entrenamos nosotros? Conociendo su palabra, ¿cierto? Haciendo su voluntad, haciendo lo que Él dice. Se abstiene de cosas no sanas para su cuerpo. ¿Ya? ¿Cuál es la basura que de pronto puede entrar a nuestro cuerpo y puede contaminar? Todo lo que el mundo nos ofrece. Se somete a la disciplina. Nosotros debemos de someternos a esa disciplina de Dios. Se priva de ciertas cosas. No pierde noches y no abusa de su cuerpo. Al contrario, lo condiciona, lo cuida para la carrera, porque tiene ojos puestos en el premio. Este debería ser nuestra motivación. El cristiano debe ser disciplinado para poder obtener su premio. No despreciemos la disciplina del Señor. Es una prueba de que Dios nos ama. Es una prueba de que usted es un hijo. Ahora mi pregunta es, si usted puede hacer el mal y salirse con la suya, si usted está ahorita practicando un pecado y no le está pasando nada y no está siendo disciplinado, yo les quiero decir que preocupémonos por eso, porque eso quiere decir que no somos hijos de Dios. ¿Ya? Si usted engaña por un largo periodo de tiempo y usted se está saliendo con la suya, ha estado viviendo en una relación falsa por mucho tiempo y usted está saliéndose con la suya, mejor tenga cuidado. Esto es una buena indicación de que usted no es hijo de Dios. Usted está en una posición peligrosa. Si puede pecar con impunidad sin temer a Dios, pero usted conoce a Dios y sigue pecando, Él habrá de asegurarse que en algún momento seamos atrapados. La disciplina es entonces un privilegio para nosotros, ¿cierto? Ya conocemos el por qué Dios nos disciplina y simplemente es por su amor, porque quiere reforzar en nosotros eso que de pronto tenemos débil. Esto suena casi contradictorio hasta que llegamos a entender que la disciplina no se le entiende a los impíos. ¿Ya? El Señor disciplina a sus hijos, mas a los impíos, ¿qué trae a los impíos? Trae juicio. Muy bien. La disciplina es una señal de que Dios nos acepta como hijos suyos. Hay una pregunta aquí. ¿Ustedes creen que Dios castiga a sus hijos? ¿Castiga en ira a sus hijos? Ok. Él nos envía pruebas y dificultades diseñadas para fortalecer nuestra fe en Él. Las adversidades son ayudas para llevarnos a una comunión más estrecha con Dios. Pero Dios no nos castiga en ira. Él nos castiga en corrección. Él castigó al Hijo de Dios Él castigó al Hijo de Dios especialmente en la cruz del Calvario, donde derramó toda su ira sobre Él. Por esta razón, nosotros no estamos en ese lugar. ¿Ya? Jesús soportó en nuestro lugar la ira de Dios para que nosotros los que creemos en Él nunca seamos desamparados por Dios. Dios no nos castiga en ira, porque Jesús ya recibió nuestro castigo en ira. Nosotros recibimos su disciplina y su corrección. Además debemos aceptar la reprensión y la disciplina y los correctivos de Dios como evidencias de su amor por nosotros. Si lo hacemos, demostramos que verdaderamente nosotros somos sus hijos y consecuencia de ello, creemos en la fe y en la confianza que debemos tener hacia Él.
Entonces aquí nos queda una aplicación. Miremos en nosotros. ¿Estamos ahora desagradando en algo a Dios y no está pasando nada en nuestras vidas? Entonces preocupémonos por eso, ¿ya? O al contrario, Dios nos está disciplinando. Mira, ahorita que estábamos allá, hablábamos de algo y es que muchas iglesias usan que si Dios te está castigando, si Dios te está haciendo pasar por pruebas es porque estás en pecado. Aquí estamos viendo que no es así. Aquí entre más el Señor nos disciplina, pues más nos ama, ¿cierto? Porque quiere que seamos perfectos para Él. Pero vamos al tercer punto, vamos al versículo 7 y vamos a ver cuál es el tercer punto de los 4 que nombré. Ya se les olvidó. Soportar las dificultades. Hemos visto, puesta nuestra mirada en Jesús. Hemos visto aceptar la disciplina y vamos a ver soportar las dificultades. Verso 7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? De alguna manera el Señor aquí está usando, o Dios está usando una metáfora acerca de un padre terrenal, ¿no? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Miremos lo que pasó con Job. Dios precipitó a Job en el dolor, cuando permitió que las vidas de sus 10 hijos fueran tomadas por Satanás. Job perdió todas sus posesiones terrenales, inclusive su mujer dijo que maldijese a Dios y muriese, y sus amigos demostraron ser los más miserables consoladores. Sin embargo, la fe de Job triunfó, él supo que su Redentor vivía y él recibió de Dios el doble de lo que había tenido antes. ¿Bien? ¿Qué podemos ver en esta historia de Job? Tuvo su recompensa, ¿no? Y tuvo paciencia también. Fue larga su carrera, fueron largas sus dificultades y fueron muy duras, ¿ya? Pero entonces él recibió su recompensa aquí, nosotros tenemos nuestra recompensa ya, una vida eterna con él. Aquí dice en un proverbio de Salomón y señala un defecto elemental: quien escatima la vara odia a su hijo. Esto lo dice Proverbios 13:24. Es decir, y el reverso de esto es: quien le tiene amor a su hijo le disciplina. Dios nos ama y por consecuente nos disciplina. Él guía los obstáculos que impiden nuestro desarrollo espiritual para hacernos partícipes de su santidad y copartícipes de sus recompensas. Él dice, el escritor: recordad que vuestras contrariedades vienen de Dios. Esto no se nos puede quitar de nuestra cabeza. De pronto hay alguna persona aquí que esté pasando por dificultades. Piense en esto. Jesús está tratando en usted. Dios está tratando en usted. Está queriendo perfeccionar eso que de pronto hoy le está afectando. O también pensemos en los que ya pasamos esas pruebas. ¿Qué fue lo que me ejercitó Jesús con la prueba que acabé de pasar? O puedo estar entrando en una prueba. Pensemos en eso, ¿ya? El gozo vendrá después. Aquí dice en la parte B del versículo: porque ¿qué hijo hay que no sea disciplinado por su padre? Esta pregunta es retórica. Por supuesto que un hijo se somete a la autoridad de su padre. De otra manera no sería un hijo verdadero. Este versículo 7 señala que Dios mismo está educando a sus hijos. El escritor emplea esta ilustración del padre humano que enseña a su hijo de modo similar. Dios mismo da a sus hijos enseñanza moral. En el caso de los destinatarios de Hebreos, sabemos que eran los judíos cristianos que habían decidido, que habían tomado esa decisión en algún momento, pero que estaban débiles, que estaban como entre aquí, entre allá, queriéndose salir de la ley de la gracia del Señor y querer volver a la ley de Moisés, ¿ya? Porque no querían seguir sufriendo. En el caso de los destinatarios de Hebreos, el escritor dice que ellos han tomado a la ligera la formación que Dios les diera. De allí que los lectores necesitaban una exhortación a someterse a la disciplina de Dios. Dios los educa como a hijos para que ellos puedan tomar su lugar al lado de Dios. ¿Qué estaba causando esta disciplina en ellos? En esos judíos cristianos que querían volverse. Estaba causando un desánimo, ¿cierto? Eso de
de ser para nosotros diferente. Esa disciplina no puede causarnos desánimos. Yo no sé si hay muchas personas, y lo hablábamos ahorita, que están pasando por una prueba y no vuelven a la iglesia porque no, el Señor no me bendice, no me sirve la iglesia, o no leo la palabra. Por ahí veíamos un ejemplo que decía que cada que ella veía a un cristiano que iba a la iglesia, o se le moría un familiar, o perdía dinero, o le pasaba algo malo. Pero sabemos que no es así, ¿cierto? Sabemos que Dios trae bendiciones y la disciplina es una bendición. Vamos al verso 8 de Hebreos 12. Y no sé si en sus Biblias dice lo mismo, pero aquí dice: pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿En sus Biblias dice la palabra bastardos? Aquí podemos ver que la palabra de Dios es fuerte, ¿no? Y Él no nos esconde nada, nos dice las cosas como son. Uno podría pensar que este versículo quiere decir que los lectores eran en lo espiritual hijos ilegítimos, o sea que no eran hijos de Dios. Él presenta su argumento en forma de que una simple oración condicional que expresa realidad reprende a la gente por su descuido a la aceptación de la disciplina divina. Dios ciertamente les daba una capacitación espiritual, pero ellos no prestaban atención a lo que Dios les enseñaba. Esta actitud descuidada hacía que la disciplina los colocara en la misma categoría de los hijos ilegítimos. En ese tiempo, ¿qué significaban los hijos ilegítimos o los, como le dice la palabra, bastardos? Dice, tales hijos no tenían derecho a la herencia, eran causa de vergüenza y turbación para su padre, y se les negaba la disciplina, el adiestramiento y la preparación que recibían los verdaderos hijos. Piensen en esto, yo no quiero que se me sea negado esa herencia que me tiene Dios, no quiero que se me sea negado la disciplina que me tiene Dios, quiero que Él me reconozca como hijo legítimo, ¿ya? No como hijo ilegítimo. Entonces aquí vemos un contraste entre los que podría nombrar como hijos y como no hijos, ¿no? Eso puede quedar de enseñanza para nosotros. Somos hijos ahora y nuestra motivación es que no queremos llegar a ser ilegítimos porque no queremos perder ese derecho a la herencia. No queremos ser vergüenza para nuestro Padre. No queremos que nos niegue esa disciplina y ese adiestramiento y esa preparación para una vida eterna con Él. Versos 9 y 10 de Hebreos 12. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El escritor declara que los hijos aceptan las disciplinas sin cuestionar. Eso lo vemos en los padres terrenales, en nuestra vida diaria. ¿Quiénes de ustedes no aceptaron la autoridad de su padre? Bueno, hay muchos que de pronto no lo hicieron porque no tenían un argumento o una herramienta para hacerlo, ¿no? Pero nosotros nos sometimos a la autoridad de nuestros padres terrenales. Entonces el escritor ahora dice, ahora mucho más a nuestro mejor Padre de los Espíritus, que tendremos esa promesa de vivir. Dice aquí, ¿resistíamos a nuestros padres cuando nos corregían? Por supuesto que no, los respetábamos de acuerdo con el mandato, honra a tu padre y a tu madre. O como alguien dice, padre es alguien a quien siempre respetas, no importa cuán respetable seas tú mismo o qué posición tengas tú mismo. Este escritor da a entender que la obediencia de Dios resulta en algo y resulta en vida eterna, ya que Él es nuestro Padre Celestial. Y Él dice aquí, ahora nuestros padres nos corregían para su placer. Esos padres terrenales podrían cometer errores, dice aquí. En otras palabras, ese castigo o esa corrección para nosotros era para hacerlo más fácil para ellos. No sé si sean los que son padres, sean su posición.
Teníamos reglas en nuestro hogar que hacían que hacían las cosas más fáciles para los padres, y muchas de las correcciones eran para su conveniencia. Muchas de las reglas eran para la conveniencia de ellos. Ellos no estaban necesariamente pensando en mi bien siempre. Ellos estaban pensando en su propia conveniencia muchas veces. Pero de igual manera, ¿cuántas veces no escuchamos esta frase? Esto me va a doler más a mí que a ti. ¿Ustedes escucharon eso alguna vez? Bueno, pero miremos el contraste de lo que es el Padre. Cuando Dios nos corrige, siempre es para nuestro beneficio. Ahora, si nosotros reverenciamos a nuestros padres terrenales, que nos entrenaron y nos criaron en el camino correcto, ¿cuánto más deberíamos de respetar a nuestro Padre Celestial, que para nuestro beneficio nos corrige? De alguna manera los padres terrenales pues pasan con nosotros una infancia, ¿cierto? Educándonos, inculcándonos, no sé, algún tipo de modales, de corrección para nosotros. Pasan a la adolescencia y de igual manera, ¿no? Pero llega un momento en que nos volvemos adultos y empezamos a tomar nuestras propias decisiones. Lo bueno con Dios es que aún siendo viejos, Él nos va a seguir corrigiendo, ¿ya? Aún estando en nuestros últimos días, Él va a seguir siendo nuestro Padre y nos va a seguir educando. ¿Qué diferencia cuando consideramos la disciplina de Dios? Miren esto, Él nunca comete un error. Entonces, no cuestionemos la disciplina del Señor. Señor, ¿será que te equivocaste? Esa prueba no era para mí. Esa prueba más bien era para otra persona. Él nunca comete un error, siempre disciplina en amor, nos azota en amor y al mismo tiempo nos consuela. Su disciplina no termina cuando hemos llegado a ser adultos. A lo largo de toda nuestra vida terrenal, Él nos va formando, aunque muchas veces le defraudemos. Miren esto, Él nunca nos olvida. Su paciencia hacia nosotros parece ilimitada, a pesar de nuestra falta de progreso. ¿Ya? Yo no sé si sus padres tenían paciencia con ustedes, pero aquí dice que la paciencia de Dios es ilimitable, su misericordia, su gracia. Dios tiene en mente un propósito bien definido al disciplinarlos. Y aquí lo dice, mire, Él quiere que nosotros compartamos su santidad. Y eso lo hablábamos el domingo pasado, ¿no? En tanto que los padres humanos adiestran a sus hijos para que se conduzcan apropiadamente, Dios nos disciplina para la santidad. Es decir, que quiere que seamos como Él, perfectos y santos, ya que sabemos que las adversidades que experimentamos son para nuestro bienestar espiritual. Vayamos a Corintios, 2 Corintios 4:17. Miren lo que dice, 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Ya? Entonces, a medida que nosotros vamos avanzando en nuestra carrera, pues más nos vamos acercando a la eternidad. Nosotros ya empezamos y decidimos estar con Dios, seguir al Señor, pues ya estamos viviendo la eternidad. Ya empezamos a vivir la eternidad con Él. Tenemos que llegar a una meta. En otra versión dice, es que nuestras dificultades ligeras y momentáneas obtienen para nosotros una gloria eterna que tiene mucho más peso que todas ellas. Y esto es buenísimo, ¿no? Cada disciplina nos tiene que acercar más a esa gloria. Nos tiene que, obviamente, enseñar para no volver a cometer el mismo error y seguir avanzando, ¿no? Vendrán la disciplina más fuertes, de pronto algo que podamos soportar, ¿cierto? Dios no nos va a poner algo que no podamos soportar, y Él lo dice en su palabra. Entonces pensemos en eso. Vamos al verso 11. Hebreos 11, sí. Hebreos 12:11.
Es verdad que ninguna disciplina al presente para ser causa de gozo, perdón, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Yo quiero saber si alguno de ustedes cuando recibió esa disciplina de su padre, pues le pedía más disciplina. Le decía, no, pégame otro poquito que no alcancé, quiero más gozo. Yo creo que no, ¿no? Ninguno nos gozamos de esa disciplina. Pero vemos en los discípulos un ejemplo. Ellos se gozaron de esa tribulación que vivieron, ¿cierto? Salían gozosos. Ese es un buen ejemplo para nosotros. Miren, no es casualidad que hoy siendo 28 de diciembre, terminando ya el año, el Señor no nos hable de que el próximo año nos va a prosperar, de que el Señor el próximo año nos va a dar un viaje, de que el Señor nos va a dar carro, casa. El Señor nos está diciendo, vea, van a tener disciplina el próximo año. Y les estoy advirtiendo de una vez. Tengan en cuenta cuando estén viviendo esa disciplina, pues que es de mi parte. Soy yo el que les está disciplinando, porque los amo. No es casualidad que estemos viendo eso hoy. Aquí dice, no nos gusta la corrección, aunque fácilmente reconocemos que la disciplina es parte necesaria de nuestro desarrollo. La disciplina dolorosa viene en muchas formas: flagelaciones, suspensión de privilegios, pérdida de posesiones, partida de un ser amado, alguna seria lesión, enfermedades, desempleo, persecución. Si usted es hijo de Dios y está viviendo esto, pues Dios tiene una promesa para usted y Dios le va a hacer llegar a esa corona incorruptible. ¿Ya? No se desanime, el Señor nos está animando hoy. Sigamos escuchando al Señor. Yo le decía ahorita a los muchachos allá, el Señor me está disciplinando aquí, porque no sé, yo le tengo pánico escénico a sentarme frente a la gente y hablarle. Y la única manera en que yo tomé el libro y empecé a sentir interés fue porque me sentí obligado, porque tenía que darle clase a los niños, porque tenía que dar fundamentos, porque tenía que armar un tema para hoy domingo. Esa disciplina me la está dando Dios y para mí es una bendición, aunque no haya dormido ni comido, preocupado porque hoy iba a estar aquí, pero yo sé que el gozo va a venir ahorita que me baje de aquí y que me vaya a almorzar, porque sé que pasé la prueba, ¿ya? Entonces, la idea de eso es que Dios nos está hablando. La pregunta es, ¿qué está disciplinando Dios en usted? Piensen en eso. Cuando estas adversidades vienen, experimentamos dolor. Nuestra primera reacción ante la aflicción no es una de gozo. Miren lo que dice Santiago 1:2. Vamos a Santiago 1:2. Otra cosa que quería contarles, yo no sé Dios cómo hace sus cosas, pero yo traía un tema diferente para ustedes desde la semana pasada. Yo iba a hablar de los falsos profetas. No sé por qué el Señor puso este tema en mí. ¿Ya? Y ahorita les muestro por qué. Entonces miremos lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y aquí nos lo dice Santiago, ¿cierto? Vuestra recompensa será, ¿cuál será nuestra recompensa? Será una relación correcta con Dios, ¿cierto? Miremos ahí más adelantico, Santiago 3:18. Dice, los pacificadores que siembran en paz levantan una cosecha de justicia.
La pregunta es, ¿quiénes reciben estas bendiciones? Los que han sido ejercitados por la disciplina, los que han estado dispuestos a sufrir la dificultad como una disciplina y que se han sometido a la voluntad de Dios en sus vidas. Ellos son los receptores de justicia y paz. Hay unos frutos, ¿cierto?, de lo que hemos sembrado. ¿Cómo va tu carrera hasta ahora? ¿Te has entrenado? ¿Has desechado eso que no te conviene? ¿Te estás alimentando de esa comida sólida, de esa palabra? Esa es la pregunta. ¿Cómo va tu carrera hasta este punto? Sabemos que no hemos llegado al final, ¿cierto? Pero sí podemos darnos cuenta en qué punto vamos y cuáles son las vallas que hemos pasado y cuáles son las pruebas que hemos pasado. Aquí dice, escatima la vara y arruinarás el niño. La misma palabra lo dice. Si no recibimos disciplina, pues no somos hijos de Dios y seríamos arruinados y condenados. Algunos padres tienen la errónea noción de que no necesitan disciplinar a sus hijos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a sus padres decir, no, yo por qué le voy a pegar a estas alturas? Dejémoslo que él haga lo que quiera y yo le doy lo que él quiera. ¿Ya? De alguna forma están equivocados, ¿cierto? Yo cuando tenga la mía lo voy a disciplinar. Pero Dios disciplina a sus hijos e hijas porque nos ama. Él nos ejercita en esta vida terrenal y nos prepara para la eternidad. Tengan en cuenta esto, nos está preparando para una eternidad. Él no nos está preparando para recibir una bendición aquí en la tierra o para un propósito aquí en la tierra. Sí tenemos propósitos aquí en la tierra, pero nuestro objetivo y nuestro fin es una eternidad, fin entre comillas, ¿no? Porque empieza una eternidad junto a Él. Bien, vamos al verso 12 y 13 y vamos a ver el último punto. Hebreos capítulo 12, del verso 12 al 13. Por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Cuál es el último tema que dije ahorita? Ok, permanecer en la carrera siendo fuertes. El escritor de Hebreos, aparte de decirnos que teníamos que tener nuestra mirada puesta en Jesús, de que deberíamos soportar la disciplina, de que deberíamos aceptar la disciplina, pues ahorita nos anima, tienen que ser fuertes. Vayamos a Isaías 35, del 3 al 4. Amén. ¿Estamos ahí? Dice, fortaleced las manos débiles, afianzad las rodillas vacilantes. Decía a los de corazón temeroso, sé fuertes, no temáis, vuestro Dios vendrá con venganza a salvarlos, vendrá con retribución divina. Y siguen las promesas, ¿ya? No estamos haciendo algo, no estamos corriendo una carrera sin ningún sentido, ¿ya? Sin ningún propósito. El Señor nos ha prometido algo y hasta ahora lo ha venido cumpliendo. El escritor de Hebreos habla como un entrenador, lo hace con los miembros, como los miembros de un equipo, y utiliza dichos que le son familiares. Aunque la carrera todavía no ha terminado, los corredores están cansados. Ellos necesitan una palabra de aliento. Vayamos a Proverbios 4, 25, 27. Mire, cuando el escritor hace referencia y dice, haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Él aquí hace la ilustración con el tema físico, ¿no? Si nosotros nos llegamos a tronchar un pie, pues no podemos seguir caminando. Pero en el tema espiritual, si ese pecado está arraigado a nosotros y nos está arrastrando a sacarnos de la carrera, de alguna manera se ilustra como eso,
¿Qué tipo de pecados? El orgullo. El orgullo puede ser un pecado que nos puede sacar de la carrera. ¿Mm? La soberbia. Hay muchos. La codicia, que lo veíamos ahorita, nos puede desviar. Cuando menos pensemos, nosotros estamos en otra meta, en otro fin, y nos hemos desviado del fin, que es puesto los ojos en Jesús. Proverbios 4:25 al 27. Tus ojos miren lo recto y diríjase tus párpados hacia lo que tienes adelante. Examina la senda de tus pies. A todos tus caminos sean rectos, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. No nos arriesguemos. Sigamos nuestra carrera. Sigamos por el camino que nos ha trazado el Señor. ¿Ya? Vamos a tender a equivocarnos, pero después de que sepamos y de que tengamos la mirada puesta en Jesús, pues yo creo que Él va a hacer que nos levantemos de nuevo, ¿cierto? Y sigamos hacia esa carrera. Él enfatiza la necesidad y la obligación de la responsabilidad que tienen los creyentes. Él ya había instruido a los lectores a tomar una responsabilidad seriamente. Voy a leerles unos versículos donde anima en Hebreos, en el libro de Hebreos, donde este escritor anima a esas personas que de pronto están desanimados, que de pronto quieren salirse de la carrera. En Hebreos 3:13, si quieren acompáñenme ahí. Dice, animados los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, para que ninguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Por lo tanto, Hebreos 3:13, ¿cierto? Vamos a Hebreos 4:1. Por lo tanto, dado que la promesa de entrar en su reposo todavía permanece, tengamos cuidado de que ninguno de vosotros resulte no haberlo alcanzado. Acá hay una preocupación del escritor, ¿cierto? Seguramente en ese momento había muchos que querían volver atrás, ¿ya? Y tomemos esto en cuenta, el Señor no quiere que volvamos atrás, ¿ya? Apoyémonos los unos en los otros, tratemos de seguir esa carrera, obviamente mirando siempre a Jesús como meta. Hebreos 4:11, ya lo leímos, ¿cierto? ¿No? Hagamos por lo tanto todo esfuerzo para entrar en ese reposo, para que nadie caiga, siguiendo el ejemplo de desobediencia de ellos. Vamos a Hebreos 6:11. Deseamos que cada uno de vosotros demuestre esta misma diligencia hasta el fin, para asegurar vuestra esperanza. Bien, de alguna manera Él nos anima hoy a no caer, a no desanimarnos. Si venimos desanimados, pues la idea es que usted hoy salga animado. El Señor me está disciplinando en esto, tengo que seguir la carrera. ¿Qué tengo que aprender de esta disciplina que me está dando? ¿Qué tengo que corregir? Paso eso y sigo adelante. Va a venir otra prueba. Así como yo digo, hoy estoy aquí parado, pero yo sé que me va a volver a tocar, entonces, ¿por qué me preocupo? Va a tener que volver a estar aquí parado, o aquí, o en otro lado, hablándole a otra persona. El Señor quiere usarnos. El cuerpo de Cristo consiste de muchas partes, como nos lo recuerda Pablo en 1 Corintios 12, del 12 al 27. Él dice, todas las partes del cuerpo forman una unidad y ninguna parte existe para sí misma. Como resultado, cada parte es responsable ante el todo y el todo toma cuidado de las partes individuales. En Romanos 15:1 dice, el fuerte debe soportar las flaquezas del débil. Ya sabemos que nuestra carrera es individual, ¿cierto? Somos un solo cuerpo, pero entonces aquí ¿a qué nos podemos dirigir nosotros? Mi vida aquí, o mi actitud, o mi forma de ser aquí en la iglesia tiene que ser la misma que es en mi casa, tiene que ser la misma que es en mi trabajo. ¿Ya? Con lo que yo me alimento tiene que ser lo mismo que aquí en la iglesia, que aquí en mi casa.
lo mismo que yo aprendo es lo mismo que yo le digo a mi familia, lo mismo que le digo a mis amigos. Tiene que haber una armonía en todo eso, ¿no? No puede haber algo diferente porque si somos aquí alguien en la iglesia y somos muy espirituales y hoy hablamos aquí frente al púlpito a la gente y mañana vamos al trabajo y nos revolvemos con el mundo, pues no tiene razón de ser, ¿cierto? Porque seguramente esa razón del mundo nos va a arrastrar más hacia allá. Entonces, nuestro propósito es estar enfocados totalmente, todo nuestro cuerpo, en el propósito de Dios, en el propósito de Jesús. Bien, ahí damos por terminado los cuatro temas que quería darles. Y quiero terminar con un pasaje en Apocalipsis 2:10 para animarlos a cuál es ese premio, a cuál es esa promesa de Dios. Apocalipsis 2:10. Dice, no temas en nada lo que vas a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Está claro, cierto? Esa es la promesa de nosotros. Vamos a tener una corona. Y yo les animo a ustedes que prosigamos esa carrera. Este capítulo está caracterizado por exhortaciones, mandatos y aplicaciones. Es más bien un capítulo práctico en el cual nos exhorta a nosotros, los creyentes, a vivir una vida cristiana con su manera directa de hablar. El escritor nos exhorta a estimular nuestra esperanza cristiana soportando las dificultades y la aflicción. Comienza alentándonos a que ejercitemos la perseverancia, a que miremos a Jesús y a que luchemos contra el pecado, a que nos sometamos a la disciplina y venzamos la debilidad. Bien, eso era lo que quería hablarle. Yo creo que dejamos ahí. ¿Oramos? ¿Oramos? Bueno, tremendo, ¿no? Estamos desafiados y yo creo que retados a evaluarnos. O somos hijos o somos bastardos, una de dos. No hay un punto gris, un punto en medio ahí. Entonces, ¿cómo nos evaluamos hoy? Y yo creo que siempre tendemos a quedar debiendo ante el Señor, pero bueno, es una buena oportunidad para colocarnos en paz con el Señor y arrepentirnos. Y el Señor dice que procedamos al arrepentimiento. Y bueno, el Señor yo creo que ha usado a mi hermano Andrés y bueno, yo quiero orar por él. Vamos a orar por los diezmos y las ofrendas y por último vamos a dar un anuncio con respecto al movernos de aquí. Bueno, Señor, te damos gracias, Dios, por ser tan bueno y misericordioso y porque, Padre, vemos lo bueno, lo grande, Señor, que eres con nosotros, Padre, y para mí es un gozo poder ver a mis hermanos, Señor. eh, Vi a Iván, Señor, predicando, vi a Gabriel, Padre, a Andrés, Señor, y veo cómo tú te estás moviendo en esta iglesia, Señor, en tu iglesia, Señor, y es sorprendente ver, Señor, el amor que tienes con esta iglesia, Dios, a permitirnos, Señor, escuchar este sermón hoy, Señor, que nos alienta a permanecer en ti, seguir en la carrera, Señor, de una forma lícita, Señor, como tú quieres, Padre. Señor, pongo la vida de mi hermano Andrés, lo agradezco, Señor. Sé lo que él ha experimentado hoy, Señor, toda esta semana y quiero que lo bendigas, Padre Santo, y que lo llenes con tu Espíritu Santo y que lo sigas usando más y más, Señor, y que sigas formando hombres, Señor, que sigas formando mujeres, Padre, para tu servicio. Igualmente, Señor, ponemos delante de ti la provisión que hemos recibido, Señor, de parte tuya y la cual, Señor, hemos apartado y oramos por ellos, oro por cada una de las personas que ha dispuesto, Señor, su corazón y aquellas personas que no le ha sido revelado, Señor, revélaselos y,
Señor, y que sea manifiesto, Señor, de una forma física, Señor, con la retribución que nosotros recibimos, el pago, Dios, podemos bendecir también tu obra. Bendigo los diezmos, las ofrendas, Señor, y aquellas personas que han dispuesto su corazón. Te alabamos, Señor, y te bendecimos, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén.